Muy buenas mundo, soy Elías y el día de hoy les voy a presentar un video educativo sobre cómo era la vida en pandemias anteriores. Ojo, solo voy a hablarles de cómo fue la vida, no voy a detallar de forma específica o biológica cómo era este virus, solo algo rápido para que me comprendan más claro. Así que sin más, comencemos. Para aquellos que vivieron o están viviendo en épocas del COVID-19, deben haber experimentado la cuarentena y quedarse en sus casas. Para una enorme parte de la población mundial, esto es una tortura y algo imposible de soportar. Y de ahí me hice una pregunta: ¿cómo se la habrán ingeniado nuestros antepasados con pandemias aún más letales y con una medicina poco avanzada? Así que me puse a investigar y quería compartirles lo que encontré. Por lo tanto, les presento ¿cómo fue la vida en pandemias anteriores? Primero que todo voy a mencionar solo 4 pandemias, pero con una relevancia muy importante, aunque antes quiero plasmar cómo se vivió en los tiempos del COVID-19, para hacer una comparativa más fácil con estas otras pandemias. El coronavirus se originó en China a finales del año 2019, y todos pensaban que era una simple gripe y que no saldría de este país. Pero para marzo de 2020, el 75% de los países ya tenían casos confirmados, formando pánico, crisis económicas y de salud, sobre todo aquí en Latinoamérica y en partes de Europa, que incluso en crisis mundiales aprovechaban para robarnos y la gente no cumplía las normas de salud. Pero bueno, la vida era más simple de lo que parece. Las personas eran obligadas a quedarse en sus casas, eso implicaba el teletrabajo y clases virtuales. En la mayoría de países se tenían tiempos limitados para comprar los suministros, al igual que días específicos por género. Eso había que sumar el uso de mascarillas, lavarse las manos y mantener una distancia. Pero bueno, ahora sí toca hablar el objetivo del video, así que empecemos desde la menos a la más antigua, siendo esta la gripe española. Esta fue muy triste porque ocurrió en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto la cantidad de suministros era más escasa de lo que lo debería ser. Al ser una gripe muy similar al COVID, esta se propagaba por medio del aire, de forma muy difícil de prevenirla, haciendo que se esparciera muy rápido por toda España y luego por muchas partes del mundo. Esta también afectaba a los animales, así que podían ser portadores que infectaran a otras personas. Fue esta pandemia donde se dio el origen del uso de mascarillas de forma obligatoria. Para evitar su propagación, fueron cerrados tanto los circos, teatros y demás lugares públicos, obligando a la gente a quedarse en sus casas. En los periódicos se daban tipos de recetas, en su mayoría ineficientes, incluso se recomendaba fumar para que el humo matase a las bacterias. Cabe recalcar que no existían aparatos tecnológicos en esta época. Por lo tanto, las personas se quedaban en sus casas, si es que tenían, rezando o lamentándose hasta que el hambre, el miedo o esta gripe acabase con ellos. En total, se tiene un registro aproximado entre 50 y 100 millones de personas que fallecieron por culpa de esto, o sea que fueron muchos más que los que hubo en la Primera Guerra Mundial. Ahora toca hablar sobre la peste negra. Esta ya la habrás escuchado y no me extrañaría, ya que cambió por completo la vida en Europa. Su paso por el mundo fue tan devastador, tan traumatizante, que se sigue hablando de él hoy en día, porque tuvo un gran potencial extintivo sobre la humanidad, tomando la vida de un aproximado de 200 millones de personas en poco más de siglo y medio. Su principal transmisor eran las ratas, pulgas y entre personas. Esto llevó a un contagio masivo que afectó toda Europa, por lo tanto la vida era lo más difícil. Familiares eran echados solo por presentar síntomas o simplemente porque no alcanzaban los recursos, por la poca mano de obra y así obligándolo a morir en las calles. Algo súper común de ver a diario en dichos tiempos. Tanto así que les pagaban a personas cualquiera para que recogieran los cadáveres y sean tirados en fosas. Mucha gente pensaba que era un castigo de Dios, haciendo que muchos fueran a las iglesias a pedir perdón, pero lo único que lograron fue esparcir el virus. También pensaban que si tenían una penitencia, Dios los perdonaría, así que era normal ver en callejones personas azotándose. Como los primeros doctores decían que esta era producida por los malos olores, estos crearon máscaras especiales para almacenar especias o hierbas aromatizantes, y a las personas era normal verlas que llevaran ramos de flores. Claro, todo esto era en vano, por supuesto.
También, por la escasez de mano de obra, era muy común que gente muriera de hambre o simplemente las asesinaran para robarles, logrando que la mortalidad europea fuese muy triste para ese tiempo. Como dato interesante, añado que fue por esta pandemia que el aseo y limpieza fue algo primordial de ahí en adelante, y aquí también se originaron las primeras autopsias oficiales para buscar respuesta. Ok, ahora les hablaré sobre la plaga de Justiniano. Pensé en mencionar la peste bubónica, pero como ocurrió en fechas similares a la de la peste negra, creí que era mejor contar su primera versión, la que atacó el Imperio Bizantino. Esta plaga se desconoce en muchos detalles, debido a que ocurrió en el año 541. Causaba deformidades graves en quienes la padecían y evolucionaba en necrosis. Esta principalmente fue esparcida por las moscas y pulgas, ya que propagaban bacterias de animales muertos a las personas, causando un aproximado de 25 a 50 millones de muertes, o sea, una cuarta parte de todo el Imperio Bizantino. La vida era muy triste en esa época, a causa de la ciencia médica no se había desarrollado y los doctores solo aplicaban ungüentos, sangrías o a la voluntad divina. En un principio se atribuyó que esta enfermedad era como una maldición. Como saben, en esa época el bien y el mal estaban representados por fuerzas divinas o demoníacas. Los métodos estaban basados en creencias arcaicas y supersticiones. Por ejemplo, la población bizantina bloqueaban sus hogares con prendas y objetos bendecidos para evitar que los demonios los castigaran con muerte, o al menos eso creían. Lo que comenzó como una epidemia se convirtió en pandemia que afectó 3 continentes y la economía fue totalmente devastada, haciendo que varias familias cayeran en la pobreza. Los campos fueron severamente dañados, ya que nadie quería arriesgarse a trabajar la tierra y lo poco producido era para los soldados supervivientes y autoridades. A esto había que sumar que el emperador se negó a disminuir los costes de los impuestos, lo que obligó a mucha gente a migrar. Otro dato es que varios monjes también migraron, haciendo pensar que habían hecho pactos demoníacos y con ello la ira de Dios. Lo único que ocasionaron fue que la plaga llegara a partes de Europa, Asia y África. Si alguien de la familia era infectado, este sería desterrado y etiquetado porque nadie se quería hacer cargo de los cuidados y atenciones de estos. Además, los delirios los hacían violentos, incluso atacando a quienes lo cuidaban. Por lo tanto, causó varios suicidios para evitar tanto sufrimiento. Así que los cementerios colapsaron por la gigantesca cantidad de cuerpos. Por ende de la crisis sanitaria, se debieron cavar varias fosas para incinerarlos y luego ser enterrados. Algunos se les ataba peso en las piernas y eran arrojados al mar, y así fue como pasaron los años hasta el 750. Ya para este año había desaparecido de una forma casi milagrosa. Y bueno, por último tenemos la viruela. Desde hace 10.000 años la humanidad aún le sigue temiendo. En la antigüedad empezó con una tasa de mortalidad del 30%. Los que sobrevivían después desarrollaban cegueras y cicatrices por todo el cuerpo, por lo tanto les iba a afectar sí o sí. Esta logró acabar con generaciones enteras y al ser, digamos, la pandemia más antigua, la medicina y tratamientos eran casi nulos. El virus se contagiaba rápidamente con personas infectadas. Empezaba por un salpullido que luego se transformaba en algo monstruoso. En 1350 a.C. surge la primera epidemia de viruela durante la guerra egipcio-hitita. Los prisioneros egipcios transmitieron el virus a los hititas. Esto causó la muerte de su rey, lo que provocó una devastación a su población y así una enorme crisis para este reino, ya que con su rey muerto y una epidemia sin cura por otra parte, terminaron con los hititas poco a poco. Luego, la viruela se abrió camino en todo el mundo debido a los comerciantes egipcios, transformándola en una pandemia. De ahí ha tomado la vida de muchas personas, un estimado de 300 a 500 millones de personas solo hasta el siglo XX. Las ciudades que fueron infectadas, como los egipcios o hititas, eran marginados y apartados de la sociedad por miedo a que se propagaran, así que si veían que tu piel tenía un parecido a las descritas, la gente te tendría miedo. Como llevo mencionándolo durante todo el video, las familias eran obligadas a abandonar a su familiar si éste había sido contagiado o también
tenerlo aislado sin ningún contacto con el exterior, sabiendo que los efectos secundarios le traerían problemas. En la actualidad ya hay vacuna, así que es súper recomendable que las apliques para prevenir ser una víctima más. Y eso sería todo. No hice este video para asustarte, sino para demostrar que la humanidad se ha enfrentado a cosas 100 veces peor que el coronavirus.